Ya estamos en contacto con Vicente Cuéllar. Él es rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Es miembro, es el vocero de la Comisión Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, a quien le vamos a saludar. Rector, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Un saludo a ustedes los dos y a todos quienes están en sintonía de su prestigioso programa. Aquí en Santa Cruz se cae el cielo, llueve, estamos, como decimos nosotros, con el agua al coto. Así es. Pero estamos en el puesto del deber. Dicen ahí algunos colegas que el halo solar de ayer ha sido la señal para la lluvia en Santa Cruz, torrencial lluvia. Hay que resguardarse, obviamente también hay que tomar previsiones. Rector, ya la universidad ha mandado su propuesta al Instituto Nacional de Estadísticas, como se había definido en la carta firmada en la mesa técnica del 16 de agosto. ¿Qué señala exactamente el documento? Si nos puede resumir, rector. A ver, evidentemente nosotros hemos cumplido con lo firmado el 15 de agosto en la socialización del cronograma de actividades propuesto por el Instituto Nacional de Estadística. En ese acta, en ese documento firmado por representantes de los municipios, representantes del Poder Ejecutivo y nosotros, se definieron varios puntos, pero lo más interesante era el punto 4 y el punto 5. En el punto 4, nosotros nos comprometimos como universidad a complementar nuestra propuesta técnica una vez recibida toda la información del Instituto Nacional de Estadística. Lamentablemente, esa información que debería llegar una vez concluida la socialización del cronograma en todos los departamentos, eso fue el 26 de agosto. Sin embargo, a nosotros nos llega la información después de 27 días. ¿Y cuál es la información que envía el Instituto Nacional de Estadística? Solo nos enviaron las diapositivas que utilizaron ese día en la socialización. Yo he mencionado de que es una falta de consideración, una falta de respeto, pero además incumpliendo un documento firmado por ellos mismos, porque en ese documento ellos decían que iban a enviar toda la información desglosada para que nosotros tengamos los elementos suficientes para complementar nuestra información. Sin embargo, pese a la limitante que tenemos en el acceso a la información, nosotros ya hemos concluido con nuestra propuesta técnica. Y obviamente, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta técnica de la universidad y la propuesta técnica del Instituto Nacional de Estadística? Fundamentalmente se basa en que nosotros planteamos de que hay varias actividades que se pueden hacer o realizar de manera simultánea. En cambio, el Instituto Nacional de Estadística plantea de que las 700 actividades se pueden realizar de manera secuencial. A ver, ¿qué significa esto? Que si el INE necesita compra de cuadernos, es una actividad, primero tiene que comprar los cuadernos. Una vez concluida la compra de cuadernos, tiene que comprar los borradores. Una vez concluida la compra de borradores, tiene que comprar los lápices. Es decir, así plantea el INE su cronograma de actividades. Entonces nosotros decimos, no, señores, todas esas actividades de repente las podemos realizar de manera simultánea. Perfecto, rector. ¿Han recibido, Antonio le habla, buen día, ¿han recibido ya alguna respuesta, alguna comunicación, algo sobre su último planteamiento? No hemos recibido, lo que sabemos es lo que han difundido algunos medios de comunicación, dice que ellos están analizando la propuesta. Sin embargo, nosotros hemos sido muy claros que si ellos tienen alguna observación, si quieren que nosotros complementemos, aclaremos alguna de las actividades que están insertas en la propuesta técnica, ellos deben inmediatamente conformar la mesa técnica que también está en el compromiso. En el punto 5 del acta firmado el 15 de agosto, ellos se comprometieron que una vez concluya la socialización, que concluyó el 26 de agosto, deberían conformar una mesa técnica
con la presencia de los municipios, INE, Ministerio de Planificación y la universidad para evaluar y definir criterios en torno a la fecha de realización del censo. Entonces, será en esa instancia donde nosotros podemos discutir, porque estos temas no los podemos discutir a través de los medios de comunicación, en entrevistas solamente. Tenemos que tener la madurez, la capacidad de poder sentarnos en una mesa, en esa mesa técnica, y confrontar criterios que al final de cuentas seguramente nos va a permitir encontrar puntos de encuentro. Nada más para aclarar, rector, la propuesta, el cronograma de ustedes ratifica la fecha para septiembre de 2023. Sí, nosotros en la propuesta hemos ratificado de que el censo se puede llevar adelante el 2023. Esperamos las observaciones del INE, las observaciones del Ministerio de Planificación, y una vez que ellos hagan seguramente algunas preguntas, algunas observaciones, nosotros también vamos a exigir que se conforme esa mesa técnica y que sea en esa mesa técnica con un criterio técnico académico donde podamos definir la fecha. Creo que lo único que está faltando es voluntad política para que podamos sentarnos en una mesa y no deberíamos estar esperando mucho tiempo para evaluar una propuesta. En el entendido de que en el INE nosotros suponemos que hay especialistas en el área. Entonces ellos tienen la capacidad de poder seguramente en un día evaluar nuestra propuesta. Esperamos nosotros de que se conforme esa mesa técnica. Ahora, a propósito de voluntad política, ya está adelantada por lo menos la convocatoria a un cabildo el próximo 30 de septiembre. ¿No se podía postergar este cabildo? Si de voluntad política se habla, ¿por qué se insiste en una reunión de esa naturaleza, rector? Mire, a ver, ¿por qué nosotros tomamos medidas de hecho? Y esto es bueno que nosotros le hagamos conocer al pueblo boliviano. Primero llegamos al primer paro y al segundo paro solamente exigiendo información para concluir nuestra propuesta técnica. Es una barbaridad. ¿Será que el gobierno está mal asesorado? ¿Por qué tiene que esperar medidas de presión para hacernos conocer ese cronograma que hizo conocer en todos los departamentos? ¿Por qué tienen que esperar medidas de presión? Ahora, ante el incumplimiento de un documento firmado por ellos, entonces el Comité Interinstitucional decidió convocar a un cabildo. ¿Por qué digo incumplimiento? Porque primero no nos llegaba la información y al final nos llegó, pero de manera muy superficial, porque vuelvo a insistir, solo nos enviaron las diapositivas que utilizaron en la presentación de su cronograma. Entonces, yo creo que el Ejecutivo está mal asesorado por los mandos medios e intermedios, porque al final de cuentas son ellos seguramente quienes los inducen al error. ¿Por qué se convocó al cabildo? Porque el día de hoy, por decirle, firmaron un convenio con nosotros donde decía que la fecha se iba a definir en esa mesa técnica que se debería conformar, pero el otro día dicen ya, saben que el censo está ya programado para el 2024. Oiga, es la fe del Estado, pues, la que está de por medio cuando los ejecutivos firman un documento. No pueden ser tan irresponsables, firmar con nosotros un documento y al otro día hacer totalmente lo contrario. Entonces, como el Comité Interinstitucional ya había, juntamente con la cumbre, había tomado algunas medidas de hecho, como el paro de 24 horas, el paro de 48 horas, dijimos, bueno, de aquí en adelante ya no tiene que ser solamente el Comité Interinstitucional quienes definan las medidas de hecho. Debe ser el pueblo que de manera espontánea y democrática le dé legitimidad a las acciones a seguir de aquí en adelante. Este cabildo se puede parar si es que el gobierno se sienta en una mesa con nosotros y obviamente considera la propuesta que nosotros hemos hecho. Por ahí
no siempre va a ser la misma fecha que nosotros hemos planteado. Por ahí ellos tienen los criterios técnicos para decir, ¿saben qué? ¿Por qué no recorremos un mes, 2 meses, 3 meses? No sé. Pero si es que no nos sentamos en una mesa, es difícil. Pero venimos exigiendo esto hace mucho tiempo y queda claro que el gobierno solo actúa cuando hay medidas de presión. O sea que, rector, están en condiciones de aceptar que el censo, si bien, digamos, inicialmente pretendía que se haga en el primer semestre de 2023, se postergue unos meses más. Obviamente que sí, nosotros escuchando los criterios técnicos, estamos en condiciones, obviamente, de que se pueda postergar, no sé, un mes, 2 meses, hasta 3 meses, pero tenemos que escuchar por los criterios técnicos, ¿no? Y algo que nos preocupa, el Instituto Nacional de Estadística no tiene vocero oficial en este momento. No sé quién tiene la palabra oficial del Instituto Nacional de Estadística, porque a nombre del INE habla el viceministro de Autonomía, a nombre del INE habla el vocero, el viceministro de Planificación, el ministro de Planificación. Pero a ver, la pregunta es, ¿con quién podemos discutir técnicamente? Porque ellos han dicho, el tema del censo no es un tema político, es un tema técnico. Está bien, entonces, ¿con quiénes podemos discutir técnicamente el cronograma del INE? Porque las demás autoridades son autoridades políticas. Nosotros queremos discutir con los técnicos. Rector, dice usted bien de que lastimosamente no han recibido toda la información que necesitaban para su segunda propuesta. ¿Cómo entonces han hecho para elaborar una propuesta? ¿Cómo se puede hablar entonces de reducir esto de hacer tareas conjuntas sin toda la información? ¿Cómo han hecho para elaborar esta nueva propuesta? A ver, en las diapositivas ellos plantean de que las actividades deben ser secuenciales. Primera observación, no siempre deben ser secuenciales. Por ejemplo, un grupo puede estar trabajando en la licitación de los equipos técnicos, otro equipo tiene que estar trabajando en la boleta censal, otro equipo tiene que estar haciendo las actualizaciones cartográficas en los distintos departamentos. Fíjense, tan sencillo de explicar este tema. Entonces, ellos nos dicen todo secuencial. Nosotros hacemos la observación y decimos no. Otro elemento que nos dan en las diapositivas es que ellos nos muestran en la actualización cartográfica que se ha avanzado ya en este tema en algunos departamentos. Ellos dicen, hemos concluido creo que 3 departamentos y en otros están avanzando. Ahora, si ya hasta esta fecha, bueno, hasta hace unas semanas atrás, habían, este dato que nos pasaron era hasta el 15 de agosto, ya habían concluido alrededor de 3 departamentos y se estaba avanzando en otro departamento. Entonces, a ese ritmo, nosotros hacemos la proyección y decimos, ¿saben qué? La actualización cartográfica se puede concluir, obviamente, antes de fin de año, de acuerdo al avance que ellos tenían. Hacemos una proyección y decimos, sí, se puede. Entonces, sin embargo, ellos, esta mañana yo estuve en otro medio de comunicación y salía el representante del INE Santa Cruz y decía, ¿saben qué? Hasta el momento hemos avanzado 15% en la actualización cartográfica. Otra vez nos abre una gran interrogante. ¿A quién creemos? Entonces, nosotros hemos hecho una proyección de acuerdo a las diapositivas que ellos han presentado. Ahora, en La Paz, por ejemplo, ayer hemos hablado con el director del Instituto Nacional de Estadísticas Regional La Paz y él nos decía que, por ejemplo, la cartografía solamente en los municipios de La Paz y el Alto va a terminar, la actualización va a terminar a finales de año. Recién después se va a ingresar a los municipios rurales para terminar la cartografía hasta más o menos mediados del próximo año. Así que hay un plazo prolongado por lo menos en esta tarea que es básica para el censo de población y vivienda. ¿Cómo podemos pensar e insistir en que el censo tenga que ser en 2023 si todavía ni siquiera algunos municipios y algunos departamentos están terminando su cartografía o no tienen su cartografía actualizada? Rector, ¿usted es consciente de esto? A ver, hay dos elementos que hay que considerar. Lo que pasa es que hay una confusión, ¿no? Y aquí en la mesa técnica nosotros pudimos observar.
el Ejecutivo dice, los municipios nos deben hacer llegar su actualización cartográfica. En realidad, lo que hacen los municipios es solamente un levantamiento catastral. ¿Para qué sirve el levantamiento catastral? Sirve para saber cuántos inmuebles, cuántas casas hay en las zonas amanzanadas. ¿Para qué? Para cobrar impuestos. Otra cosa es la actualización cartográfica. La actualización cartográfica no solamente me habla de casa, de edificio, de viviendas, me habla ya de quiénes ocupan esos edificios, esas casas, esas viviendas. Entonces, si yo pongo pues a que 10 personas me levanten información, seguramente ni hasta el 2030 voy a terminar mi actualización cartográfica. Es un sentido común. Si yo pongo 100 personas a que me hagan ese levantamiento cartográfico por zonas, seguramente que lo voy a concluir antes de el tiempo que ellos en este momento están fijándose. Nosotros entendemos, ellos están, si se quiere, y vale el término, dosificando el trabajo para justificar la postergación del censo. Creo que aquí en Santa Cruz están trabajando alrededor de 50 personas. Creo que sí. A ver, 50 personas para hacer el levantamiento cartográfico de 3.325.000 habitantes es una barbaridad. Entonces, ¿qué es entonces el razonamiento lógico? Pongamos más gente para que hagan la actualización cartográfica, sencillo como eso. Otro punto importante, rector, siempre en el ámbito técnico, los organismos internacionales y también la teoría misma de cómo realizar un censo establecen de que el censo experimental se realice un año antes. Si nos ponemos la meta de realizar, por ejemplo, el censo en septiembre del 2023, bueno, hoy tendríamos que estar haciendo el llamado censo experimental. ¿Cómo han calculado ustedes este punto que obviamente también es importante? A ver, hay dos momentos aquí. Lo primero es que dentro de lo que usted muy bien dice, la teoría dice que se debe, obviamente, poner a prueba como a poner prueba, por ejemplo, la boleta censal. ¿Cómo pongo a prueba yo la boleta censal? Con pruebas cognitivas. Ahí voy a saber si las preguntas que están insertas en la boleta censal es entendida por la ciudadanía. ¿Entienden o no entienden? Pero además me va a permitir cronometrar más o menos el tiempo que yo voy a ocupar en el llenado de mi boleta censal. Ahora, el censo experimental, ¿no?, me permite conocer cuáles son los contratiempos que yo puedo tener ya el día del censo. Obviamente que esa información solo la vamos a saber primero si es que concluimos las etapas que están insertas dentro del cronograma. Pero para concluir las actividades antes de llegar a esa prueba piloto que menciona, tenemos obviamente que utilizar más personal. Entonces, nosotros no queremos apartarnos de los criterios técnicos en absoluto, pero sí exigimos de que hay muchas cosas que se pueden adelantar si es que tenemos más personal. Por ejemplo, yo le digo una cosa. A ver, esta mañana hablaba aquí el representante del INE, pero él es el encargado del censo aquí en Santa Cruz. Él es el experto para llevar adelante el censo aquí en Santa Cruz. ¿Quién es en este momento a nivel nacional el encargado del censo? No estamos hablando del encargado o el representante del INE. ¿Quién es el responsable del censo? Porque una cosa es trabajar en el INE y otra cosa es tener la experiencia que se necesita para llevar un censo adelante. El hecho de que hayan personas que trabajan en el INE no los avala o no avalan la competencia que se necesita para llevar un censo de población y vivienda. Entonces,
nosotros desconocemos cuáles son los encargados de llevar el censo en cada uno de los departamentos, e inclusive el encargado de monitorear todo el censo a nivel nacional. Ahora, cierto, también en el lado del INE dirán si hay especialidad en la Universidad Gabriel René Moreno de trabajar en esta materia. Yo le planteo la pregunta: ¿cómo ustedes sustentan esta propuesta? ¿Qué expertos tienen? ¿Qué especialistas tienen? Miren, ¿cuánta experiencia hay en la universidad? Miren, y buena pregunta, ¿no? Nosotros tenemos un equipo técnico y dos de ellos, obviamente, han manejado censo a nivel nacional. Les voy a dar un dato, ustedes pueden seguramente buscar en internet. La licenciada Melvi Vargas, que es nuestra encargada del equipo técnico, ella 30 años, más de 30 años docente en demografía. Tiene una maestría en demografía en el CELADE justamente, ¿no? Dependiente de la CEPAL, y ha llevado adelante 3 censos. Ha sido la jefa del censo en Santa Cruz. Más vivencia que ella, yo creo que no hay otra persona en este momento en Bolivia que tenga la experiencia y la vivencia que tiene nuestra profesional. Entonces, tenemos al licenciado Acamine, que ha sido también responsable de la boleta censal, de coordinar a nivel nacional. Y obviamente otros docentes que son expertos en demografía. Entonces nosotros sí, y lo decimos con mucha humildad, tenemos el equipo técnico de primer nivel, y es por eso de que en el mes de febrero de este año, nosotros, sin que se conforme el comité interinstitucional y nada por el estilo, yo como rector le pedí información al licenciado Arandia y además ofrecí todo el apoyo técnico y todo el apoyo logístico que tenemos nosotros como universidad, porque nosotros como universidad tenemos presencia casi en todas las ciudades del departamento. Tenemos una población de más de 115.000 estudiantes, tenemos más de 1.700 docentes, entonces tenemos los recursos humanos que podrían ser encuestadores, que podrían estar ayudando inclusive en el levantamiento cartográfico en este momento, y tenemos obviamente la experiencia, la vivencia y la formación académica para apoyar técnicamente al INE. Señor Cuéllar, otra de las observaciones que ha planteado el gobierno, el INE y otros funcionarios políticos, como usted dice, es que como el comité interinstitucional llamó a protestas sin tener un informe, una propuesta completa. En la misma acta firmada el 16 de agosto se señala que la universidad iba a complementar la información con información, valga el término, del INE. ¿No estamos en la misma situación antes del Cabildo? A ver, y muy buena la pregunta. A ver, yo le decía hace un momento que nosotros venimos insistiendo en información acerca de las actividades de la ruta crítica del Censo de Población y Vivienda. Solicitamos información al INE. Hicimos 6, 7 notas. A la segunda o la tercera nos responde el señor Arandia y nos dice, mire, fíjense, hasta de cortés, nos dicen, si ustedes quieren información oficial, accedan a nuestra página. Ahí está toda la información que ustedes nos están solicitando. Es más, nos envían una serie de recortes de prensa donde ellos daban información oficial. Muy bien, con esa venia, que además nos responde por escrito, nosotros entramos a la página del INE y bajamos la información que necesitábamos. Cuando nosotros concluimos nuestra propuesta, solamente como un pretexto, nos dice el director del INE, creo, o el ministro, nos dice, ¿saben qué? El trabajo está incompleto, porque la información que nosotros subimos a la página oficial era provisional. Por favor. Es decir, que el INE sube información extraoficial a su página. Oiga, eso sí es caer hasta en delito. ¿Por qué? Es decir, todas las estadísticas que sube el INE a su página es extraoficial, es provisional. Entonces, por eso es que ellos hacen la observación y dicen, es que esa información era extraoficial. Entonces,
es una barbaridad. Fíjense la magnitud de la respuesta que nos da el Instituto Nacional de Estadística. Rector, ahora, ¿qué se va a determinar en el Cabildo? ¿Cómo se va a organizar el Cabildo? ¿Qué decisiones están pensando? Miren, primero que el Cabildo, primero que es un derecho constitucional. Nosotros, digo nosotros porque yo soy miembro del del Comité Interinstitucional, pero quien está ya encargado del Cabildo, obviamente, es el presidente del Comité Cívico. Nosotros vamos a seguir aportando técnica y académicamente desde el lugar donde nos encontramos. Esa es nuestra función. Sin embargo, para convocar a un cabildo nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos para que los resultados de ese cabildo tengan validez. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que adecuar nuestros actos a lo que establece el artículo 11 de la Constitución Política del Estado y también lo que establece la ley del régimen electoral, la ley 026. Entonces, para ello se ha conformado dos comisiones, una comisión jurídica, técnica jurídica, ¿para qué? Para que ellos cumplan todos los requisitos que exige la Constitución y la ley 026. Y por otro lado, hay otra comisión que se está encargando de socializar la importancia del cabildo. ¿Por qué? Porque la gente debe estar informada, debe saber que su participación en un escenario eminentemente democrático responde a lo que establece la Constitución y las leyes. Entonces, ¿por qué? Porque de las decisiones que se tomen ahí, ¿no? Obviamente dependerá las acciones que vamos a seguir de aquí en adelante. Obviamente que no siempre algunos sectores hablan de un paro indefinido, otros hablan de bloqueo, otros hablan de marchas, entonces hay una serie de alternativas. Sin embargo, todas estas medidas de hecho se pueden evitar si el gobierno envía a sus técnicos, nos sentamos en una mesa y determinamos en forma conjunta, ¿sí?, la fecha de realización del censo. Nosotros nos ratificamos que es el primer semestre del 2023, pero obviamente esa fecha puede tener la flexibilidad siempre y cuando nos podamos sentar y discutir técnicamente. Esta última pregunta, rector, sin embargo, hay división de criterios en Santa Cruz. ANDEPCRUZ cuestiona que haya censo en 2023 y también cuestiona las movilizaciones. El mismo alcalde, Johnny Fernández, ha expresado una posición particular y por eso precisamente fue cuestionado y calificado de traidor. ¿Qué criterio tiene de estos? Miren, primero que nosotros, cuando conformamos la Comisión Interinstitucional, lo hicimos con un criterio amplio. La universidad es universalidad de pensamiento, nosotros compartimos el disenso, pero por un acto de responsabilidad, nosotros le pasamos nota a todos los alcaldes del departamento, pasamos una nota a ANDECRUZ, pasamos a los representantes de los representantes de los partidos políticos, de las bancadas del municipio, de la gobernación y de la brigada parlamentaria. A todos, sin excepción, masistas y no masistas, fueron invitados a formar parte de esta comisión interinstitucional. Lamentablemente, ellos no lecturaron desde un inicio la importancia que tiene el censo, y en eso yo quiero de repente detenerme un poquito. No, Santa Cruz no está solicitando censo por un capricho o por una posición política o porque quiere solamente beneficiarse económicamente y en la representación parlamentaria. Mire, le voy a dar algunos datos. ¿Saben qué? Hay más de 200 municipios en el país que tienen en este momento menos de 20.000 habitantes. Ahora la pregunta es, ¿por qué esos municipios están quedando sin población? Sencillamente porque no encuentran alternativas para mejorar sus condiciones de vida. ¿Dónde se están yendo esa gente? ¿Dónde están mirando? A Santa Cruz. Y obviamente, bienvenido nosotros siempre
vamos a estar por aquí con las puertas abiertas, somos bolivianos. Es más, yo soy un migrante, yo soy chaqueño y me siento orgulloso de vivir en esta tierra, ¿no? Entonces, el gobierno no lectura en su verdadera dimensión la importancia del censo, porque el gobierno necesita tener esos datos para definir políticas para atender a esos municipios, ¿sí?, que en este momento se encuentran realmente en una situación desesperada. Entonces, ¿a quién va a favorecer el censo? A todos. Vamos a entrar a una reforma judicial y no sabemos cuántos jueces necesita Montero, o de repente necesita el Alto, necesita La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca. No sabemos. ¿Vamos a ir a una reforma judicial a ciegas? ¿Cómo vamos a atender el tema de salud? ¿Cuánto necesita cada uno de los departamentos? Entonces, por ahí no estamos lecturando nosotros su verdadera dimensión. El hecho de que Andecruz tenga una posición, yo la respeto, yo comparto el disenso. El hecho de que el alcalde haya tomado otra posición, bien, se lo debe respetar. La fortaleza de nosotros está en la unidad, pero no por eso debemos obligar a que los demás actores piensen igual que nosotros. Por lo menos ese es el criterio del rector. Muy bien, rector, le agradecemos la deferencia que ha tenido con La Razón Radio y Radio Monumental en Guarnes, en Santa Cruz. Un abrazo. Gracias, que tenga un buen día. Abrazo, rector, gracias.